Pues bien, vamos a continuar con nuestra siguiente variable, la tercera variable y última, que es la variable empleo. Para poder entender esta, pues vamos a entender primero qué es el empleo. El empleo se denomina a la generación de valor a partir de una actividad producida por una persona, es decir, el empleado. Este contribuye con su trabajo y conocimientos, que acuérdense que desde un principio habíamos determinado que ahorita se trabaja mucho o la cuestión intelectual genera ciertas actividades económicas. En este caso, a favor de otra persona que se le denomina el empleador, a cambio de una compensación económica conocida generalmente como salario. Es lo que percibimos a cambio de el trabajo, a cambio de nuestros conocimientos, a cambio de alguna actividad económica. En este caso, pues tenemos dos tipos de empleo, los que nosotros conocemos, el empleo formal y el empleo informal. En el caso de nuestro país, para empezar, este dato de lo que vamos a analizar ahorita es demasiado subjetivo. ¿Por qué? Hay diferentes fuentes para alimentar las tasas de desempleo, la población económicamente activa. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes? Pues la seguridad social y pues las personas que están registradas en la cuestión fiscal ante el SAT. Entonces, pues lamentablemente tenemos gran número de empleos informales, empleos que no hay forma de cuantificar, que no hay forma de poder llevar un control. Por lo tanto, estas cifras, como la mayoría de los indicadores que yo les había mencionado, pues son muy subjetivos, pero considero que aún más. ¿Por qué? Pues porque sí, podemos determinar que existe esa tasa de desempleo. Sin embargo, pues estamos hablando que, por ejemplo, las personas que venden afuera de una escuela, pues no se les puede considerar desempleados porque están realizando una actividad económica. Las personas que no reciben la seguridad social, las personas de las trabajadoras domésticas o que ahorita, bueno, el Seguro Social tiene por ahí un programa para dar de alta y darle seguridad social, que, bueno, pues muy pocos van a hacerlo. Entonces, estas personas que trabajan por días o que hacen ciertas actividades informales, pues no hay forma de cuantificarlas. Existen los censos económicos, existen las estadísticas, encuestas, que posiblemente dan un panorama muy general. Sin embargo, pues es imposible poder cuantificar este tipo de empleos informales. Entonces, cuando analizamos, vamos a entender un poquito esta parte del desempleo. Esto no es solo el concepto. Con esto me refiero a cómo podemos analizar este entorno, inclusive el entorno en el que estamos o en el que para muchos lamentablemente cayeron en esta situación y por lo tanto, bueno, que precisamente vamos a analizar las consecuencias que este desempleo genera. Podemos determinar, por ahí es una frase que encontré, que nos dice, perder el empleo significa disfrutar en el presente de un nivel de vida más bajo, padecer angustia sobre el futuro y reducir confianza en uno mismo. Con esta frase estamos entendiendo, podemos determinar qué pasa, ¿no? Cuando una persona pierde su empleo, pues obviamente disminuye su nivel de vida. Aquí el problema está cuando de repente algunas personas no tienen el mismo ingreso y no tienen tampoco la capacidad o la madurez, considero, para disminuir su nivel de vida. ¿A qué me refiero? Pues de repente pierden el trabajo, pero pues siguen de todos modos teniendo salidas continuas, siguen gastando en cosas innecesarias, siguen comprando de manera irracional. Entonces, pues ahí empezamos a generar problemas. ¿Por qué? Porque puede haber un endeudamiento y ese endeudamiento, pues obviamente puede generar
situaciones de que pues ya alguien esté cobrando, de tener que pagar cada fin de mes y no tener algunas veces la misma cantidad de ingreso para poder solventar todo este tipo de deudas. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado la cuestión social o el impacto social que genera un desempleo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esto puede generar angustia y a su vez puede reducir la confianza en uno mismo y con esto pues tener inclusive más allá, ¿no? Consecuencias dentro del contexto familiar, divorcios, problemas, que parten mucho de este elemento nuclear, ¿no? Del desempleo. Entonces, si nosotros ya le ponemos un concepto, vamos a analizar uno general, por ahí un poquito literal, y vamos a entender un poquito este concepto. Nos dice que el desempleo es una situación, ¿ok? Podemos determinarlo como ese momento, esa situación en la que se encuentran las personas, pero no todas las personas. Estamos hablando que van a ser estas personas que tienen la edad, en el caso de mayores a 15 años, que tienen la edad, que tienen la capacidad y el deseo de trabajar, y que al cumplir estos tres elementos no pueden conseguir un puesto de trabajo, por lo tanto se ven sometidos a una situación de paro forzoso. Utilizo aquí, obviamente, es tomado, una definición tomada de un libro que se hizo la traducción. Entonces, por ahí de repente, al momento de traducirlo, se genera este concepto. No lo quise cambiar porque ahorita les voy a explicar a qué se refiere esta situación de paro. Es el sinónimo de desempleo. Entonces, una definición más simple que podemos darle a este desempleo es la situación de un trabajador o de una persona, otra vez, ¿no? Que tiene la edad, que tiene las condiciones y que puede hacer un trabajo, carece de este mismo o no está realizando una actividad económica y por lo tanto no recibe un salario. Aquí es donde empieza a generar un problema para la economía, más que para la economía, para alentar ese flujo circular que nosotros veíamos, ¿no? En el caso, pues explicábamos, ¿no? Cómo al momento de que una familia, dentro del agente económico, familia, tiene un empleo, esto permite que tenga, por lo tanto, un salario, que tenga un ingreso. Este ingreso, a su vez, hace que pueda comprar a otras empresas. Y estas empresas, pues al tener ese ingreso, pues siguen generando trabajo. A su vez, con ese trabajo, pues pagan a otros agentes económicos, a otras familias, y esas familias, entonces decíamos que se activa el flujo circular. Entonces, en este caso, pues de lo contrario, al no existir, al estar estas personas carentes de trabajo, pues no reciben un salario y ese flujo económico se empieza a alentar. No pueden comprar, bajan su nivel de vida, no pueden comprar a ciertas empresas. Estas empresas pues tienen que caer en esa situación de despedir al personal porque no están vendiendo la misma cantidad y empieza entonces el flujo de manera negativa. Entonces, es ahí cuando el desempleo pues empieza el impacto que genera. En este caso, se debe considerar como un dato primordial que el desempleo se mide tomando en cuenta únicamente a la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que no considera al total de la población. Imagínense qué niveles se manejarían. Entonces, únicamente incluye a quienes están en edad, condición y disposición de trabajar. ¿Sale? Como les mencionaba, en la definición anterior, denominaba al paro, ¿no? Se encuentran en un paro forzoso. Esta es una traducción usualmente utilizada en España. Sin embargo, este desempleo es sinónimo de paro. Es una palabra que utilizamos muy poco en Latinoamérica. Sin embargo, es muy habitual en la parte de Europa, en España. Entonces, vuelvo a repetir, hablar de desocupación, hablar de paro, hablar de desempleo, estamos hablando del mismo concepto. Son sinónimos cualquiera de los tres. Entonces, ¿qué quiere decir este paro, este desempleo, esta desocupación? Esta situación en la que las personas carecen de trabajo y por lo tanto no reciben un salario a cambio. Como les decía, no se considera a toda la población, se consideran
a la población económicamente activa. Esta población económicamente activa es el PEA y se refiere o son las personas que están en edad, ¿no? Esta población económicamente activa son las personas de 15 años o más que tuvieron o que realizaron una actividad económica, que realizan una actividad económica. Le denominamos esta población ocupada. O en este caso, que buscan activamente realizarla. La población desocupada, pero abierta. ¿Sí? Que están en edad, en condiciones y en la situación que pueden trabajar. ¿Ok? Entonces, esta población económicamente activa son las que están trabajando o están buscando trabajar. La población económicamente inactiva son las personas de lo contrario, las personas de 15 años o más que durante cierto periodo de referencia no realizaron una actividad económica, no buscaron desempeñar ninguna actividad económica, al menos en el mes anterior, que es como se va actualizando este indicador. Como les decía en un inicio, con los tipos de desempleo, este indicador se alimenta de cifras, obviamente, que pueden ser cuantificables para poder determinar cuántas personas están empleadas. ¿De dónde se alimentan estas cifras? Pues tenemos, obviamente, el número de trabajadores registrados dentro del sistema de salud, el IMSS en este caso, o al ISSSTE en el caso de los trabajadores para el Estado. Y también con las personas que están dadas de alta ante el SAT. Entonces, en este caso, pues los datos o de dónde se alimenta, pues son todas esas personas que por medio del SAT, pues emiten recibos de honorarios, emiten facturas, que son emprendedores, pero pues sabemos que muchas de estas personas ni están dadas de alta o tienen un trabajo informal. Entonces, imagínense cuánto puede generar en cuestión de flujos un limpio parabrisas, por ejemplo, ¿no? Si a lo mejor en promedio, cada que limpia o cada alto, estamos hablando que en promedio mínimo, ¿no? 5 pesos. Entonces, 5 pesos en lo que dura un alto, no sé, ¿no? Cada 3 minutos, que pueda, que algún coche le dé sí, otro no, o que uno le dé un poco más. Entonces, en promedio, 5 pesos por cada 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, estamos hablando que quizá durante una hora, a lo mejor ya tuvo un ingreso como de 90 pesos y trabaja no sé, trabaja 6 horas, entonces pues ya tiene un ingreso. ¿Cómo se cuantifica? No hay forma de cuantificar. Es parte de una actividad económica. Lo mismo que decíamos con el PIB. ¿Cuál sería la única ventaja si se legaliza la marihuana? Pues únicamente que va a tener un impacto en el indicador de crecimiento económico, porque ya se va a poder cuantificar. Entonces, en este caso, todas esas actividades ilegales, pues aunque queramos hacernos no se quiera ver así, pues generan una actividad económica, porque es gente que tiene un ingreso y que lo va a utilizar, en el caso, no para los mejores sectores, ¿no? Pero que lo va a utilizar y con esto pues va a activar los flujos económicos. Entonces, pues aquí sí tiene mucho que ver esta situación, ¿no? De las personas, y ahorita vamos a ver cómo se clasifica entonces toda la población. Cuando hablamos de la población, que es lo que está hasta arriba, ¿no? La población, esta se va a dividir en la población activa, que interviene en el proceso económico, y la población inactiva, que en este caso podremos decir a quienes se les perdona que no estén trabajando o que no estén económicamente activos, ¿no? Entonces tenemos a la población activa. ¿Quiénes son estos? Tenemos ocupados y desocupados, o empleados y desempleados. Los ocupados, a su vez, se dividen en ocupados en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un trabajo remunerado, aunque inclusive se encuentren por una incapacidad. ¿Qué quiere decir? Pues que son personas que están trabajando con un contrato por tiempo indefinido, por una plaza, si hablamos de un sindicato, por un, no sé, ¿no? Por un periodo de tiempo que saben que van a tener su trabajo, que aunque se enfermen, los incapaciten, que van a regresar y van a encontrar su trabajo. Pero también tenemos a los ocupados temporales. Ese es mi caso, por ejemplo.
¿no? Yo trabajo por hora clase, hora dada, hora pagada. O en el caso, a lo mejor ustedes como abogados o como, no sé, ¿no? Van trabajan y saben que a lo mejor habrá temporadas en las que no pueden tener trabajo, porque pues así es la situación, ¿no? Generalmente algunas profesiones pues tienden a ubicarse, ¿no? O algunos oficios también, ¿no? Que puedan tener esta cuestión de un trabajo temporal, que están declarados, ¿no? A lo mejor el señor que hace las ventanas, ¿no? Que puede facturar, que está dado de alta en SAT, que económicamente, perdón, dentro de la estadística es una persona económicamente activa, pero no de manera constante, ¿sale? Entonces, en este caso, estos temporales pues realizan ese trabajo durante un tiempo determinado, pero hay temporadas o tiempos en las que no realizan ninguna actividad económica. Ahorita vamos a ver dentro de los tipos de desempleo dónde caen estos temporales. Y de ahí, ¿a quiénes? Les vuelvo a repetir, ¿a quiénes se les perdona que no estén trabajando? Tenemos a los jubilados o retirados. Estos, bueno, vamos a primero a diferenciar entre jubilados, retirados y pensionados. Lamentablemente, bajo nuestro sistema, en el que vamos a caer la mayoría, caemos en la nueva ley del Seguro Social. Entonces, pues la mayoría vamos a llegar a una edad en la que pues vamos a dejar de trabajar, pero únicamente vamos a recibir nuestra Afore, ¿no? Nuestro ahorro para el retiro. Entonces, y pues sabemos que esto no es, no, o sea, no va a alcanzar para una vejez. Ahorita, ¿a quiénes se les perdona? Estas personas jubiladas. ¿Quiénes son los jubilados? Los que trabajaron hasta los 65 años para una empresa y esta empresa y les dio seguro social y llegó esa edad, 25 años o 65, dejaron de trabajar y la empresa, por medio de esa prestación, les sigue pagando mes con mes o les sigue generando una renta, les da un ingreso, les da un pago, porque ya trabajaron muchos años de su vida y tienen esta prestación. Lamentablemente, la mayoría de estas nuevas generaciones vamos a terminar de trabajar y solo vamos a ir con nuestro ahorro para el retiro. Entonces, y ya tú sabrás si lo recibes mes con mes, o si te lo gastas de sopetón, o si ya pediste un préstamo antes de. Entonces, ahí esa cuestión de la Afore no es muy recomendable que se toque, ¿no? Porque es lo único que vas a tener para el retiro. Y tenemos, en este caso, a los retirados. Los retirados los puedo definir como esas personas que no trabajaron para una empresa, pero que ya también llegó o decidieron, por cuestión propia, ya no trabajar, pero que a lo mejor tienen un bien inmueble o a lo mejor, pues tienen unos ahorros y de eso viven. Entonces, no son jubilados porque no están recibiendo mes con mes un ingreso, porque trabajaron para una empresa y tuvieron seguridad social, pero tampoco, pues, de alguna manera están sin dinero, ¿no? Pero ya no trabajan. Entonces, a ellos, ¿por qué ya no trabajan? Porque ya también llegó un límite de edad donde ya laboralmente no es necesario que trabajen. Entonces, ya reciben quizá un ingreso por haber trabajado cierta cantidad de años. Y los pensionados, no los menciono aquí, ¿por qué? Porque caen en esta cuestión de los incapacitados. ¿Por qué? Porque no están en las condiciones de trabajo. ¿Quién lo determina? El seguro social, la seguridad social, donde determina que quizá por una enfermedad, no sé, ¿no? O algún problema, algún accidente de trabajo, el seguro determina esto del riesgo de trabajo y etcétera, que ya no pueden trabajar. Quizá a lo mejor se lastimaron una mano, se cortaron dos dedos y esto, el seguro determina que ya no pueden trabajar. Aunque muchas veces físicamente puedan estar todavía bien, pero si el seguro determina ese riesgo de trabajo y que, o alguna enfermedad y que el seguro determina que no puedes trabajar, caes en esta población inactiva de incapacitados. Caes en esta población que no está en condiciones para poder trabajar. Entonces, este tipo de personas, estos pensionados, y reciben, no es la misma cantidad que una jubilación, para nada, sino simplemente reciben pues un ingreso porque pues trabajaron cierto tiempo, tuvieron un accidente de trabajo y pues les pagan. Entonces, esto pues es la parte laboral, lo que analizarán más adelante ustedes en la cuestión de derecho laboral. Entonces, caen en esta parte, ¿no? De los incapacitados.
¿A quiénes también se les perdona? A los estudiantes. Entonces, mientras estén estudiando, mientras ustedes están estudiando y se pueda justificar, todavía se pueden considerar esta población inactiva. O sea, que no es obligación que tengan que trabajar. Entonces, no se consideran dentro de esa tasa de los desempleados, aunque muchas veces ya estamos en edad, pero siempre y cuando 18, 20 años, 25, pero mientras están estudiando todavía se les perdona. También se les perdona, también es justificable a las amas de casa, aunque hay un sector, hay unas empresas que vieron en esas amas de casa algo, un sector interesante, ¿no? Me refiero a estas empresas de venta personal, todo lo que son venta por catálogo específicamente, vieron en ese sector alguien importante para poder colocar sus productos. A lo mejor es esta ama de casa que se dedica a la casa, a los hijos, que va por ellos a la escuela, pero como va por ellos a la escuela, pues lleva una bolsa y permítame, le vengo manejando Andrea, Price Shoes, Mary Kay, Avon, Fuller, Betterware, ¿no? Entonces, están generando una actividad económica. Muchas veces por ahí vemos textos, ¿no? De todo lo que hace una ama de casa y de cuál tendría que ser su salario. Sin embargo, pues, ¿por qué se le considera inactivo? Porque no recibe un ingreso a cambio de lo que ella hace, a pesar, obviamente, de todo lo que hace. Y a lo que me refiero es que estas empresas de venta personal, de venta por catálogo, ahí encontraron un sector importante para desarrollar sus marcas. Entonces, es cuando observamos a muchas amas de casa que efectivamente sí tienen un pequeño ingreso por este tipo de ventas, pero también, ¿no? ¿Es cuantificable? Sí, sí es cuantificable, pero no en su totalidad, porque pues no facturan, no tienen como tal, no declaran ese ingreso, no tienen seguridad social, entonces por ahí hay algunas de las empresas, hasta donde yo sé, por ejemplo Herbalife, que sí les factura como tal, ¿no? O sea, sí tienen que generar un proceso y hay forma de identificar que están realizando este tipo de actividades. Pero la mayoría, pues no hay forma. También estas personas que no trabajan en busca de empleo se les considera inactivas como tal. Ahora, ¿qué es la tasa de desempleo? Acuérdense, siempre que hablamos de tasa, vamos a hablar de un porcentaje. Cuando hablamos de un porcentaje, siempre vamos a hablar que se refiere a una tasa. Entonces, ese porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que está buscando trabajo activamente y que no han sido despedidos temporalmente, con la esperanza de ser contratados rápidamente de nuevo, esta es una definición del INEGI, este porcentaje de la población se considera la tasa de desempleo. Por lo tanto, esta tasa de desempleo expresa el nivel de desocupación entre la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir? De esta población económicamente activa, como lo veíamos en el esquema anterior, los que trabajan, los que están ocupados, ya sea de manera temporal o de manera fija, son los que se excluyen de esta tasa de desempleo. Los que quedan, o esa proporción, ese porcentaje de la población que está en edad, que está en condiciones y que no tiene trabajo, son los que se consideran o están dentro de esta tasa de desempleo. Entonces, acuérdense, siempre una tasa está determinada en porcentaje. Pues bien, tenemos 6 tipos de desempleo. Si ustedes ven aquí, no hay un desempleo voluntario. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita les voy a explicar que de repente hay una confusión por ahí. No tenemos un desempleo voluntario. Nadie quiere estar sin trabajo, ¿no? En teoría. Que por ahí, ¿no? Decían las abuelas, es que tú sales a buscar trabajo buscando a Dios no encontrar. Entonces, o en los letreros, ¿no? Que de repente hago un ejercicio algunas veces, ¿no? Y observar, ¿no? Observen ustedes cuando salen a la calle cuántos letreros encontramos de ese solicita personal, pero muchas veces pues dices solicita personal, pero dice sexo indistinto. Ah, no, pues yo soy mujer, yo soy hombre, ¿no? Es broma. Otra, ¿no? Que dice, se solicita muchacho para con muchas ganas de trabajar. Híjole, pues a mí me gusta mi trabajo, me gusta pero así que digas de repente, pues tienes todas las ganas, a veces no. Entonces, creo que a veces ese es el problema, ¿no? Que dice con muchas ganas de trabajar, entonces no, pues no.
yo no tengo tantas ganas, entonces no cubro los requisitos. Entonces, no, definitivamente no hay un empleo voluntario. Hay otros tipos de desempleo. Vamos a ver cuáles son ellos. Empecemos por el friccional. Se debe a que tanto la oferta de trabajo, que tanto las empresas y los trabajadores requieren de cierto tiempo para ubicarse y finalmente relacionarse nuevamente contractualmente. ¿Cuándo se crea este desempleo friccional? La fricción, ¿no? Es ese efecto físico que en este caso estamos hablando, yo pongo con esto siempre el ejemplo de los carritos de fricción, ¿no? ¿Qué es lo que hace un carrito de fricción? Chun, 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 genera cierta energía y se despega, ¿sale? Entonces, en este caso, algo así parecido pasa con este tipo de desempleo friccional. Es esa masa, como dice ahí, esas personas que están buscando un trabajo, pero que están ya reubicándose. Están a lo mejor, dejaron ese trabajo por un proyecto personal, y se aventan, o sea, dicen, voy a dejar trabajar 3 meses porque voy a hacer esto y voy a reincorporarme. Dejaron un trabajo o porque inclusive la empresa, por cuestiones inclusive fiscales, liquidó a sus trabajadores y está empezando a recontratar. Algo parecido hicieron las empresas ahorita en pandemia. Otra situación, pues, es que por alguna cuestión ya no estoy a gusto con mi trabajo, renuncio a y ya estoy buscando uno nuevo. O sea, no es porque yo quiera dejar de trabajar. Otra, porque encontré un trabajo nuevo. Entonces, en el tiempo, un trabajo que me conviene, que me queda más cerca de casa, no sé, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en lo que yo cambio de trabajo, pues se va a considerar un desempleo friccional, ¿sale? O me fui a otra ciudad a vivir, entonces, una situación muy común, ¿no? Cuando es un matrimonio, cambian al esposo o a la esposa de trabajo, obviamente por decisión familiar les conviene, se mudan a otra ciudad, entonces aunque los dos trabajen, uno se va con trabajo seguro, pero el otro tiene que llegar y buscar nuevamente un trabajo. Eso es un desempleo friccional, ¿sale? Este es el que algunas veces se confunde con el desempleo voluntario, pero no existe un desempleo voluntario, ¿sale? Entonces, abusados ahí. Otro es el desempleo estacional. ¿Cuándo se da un desempleo estacional? Se debe, en este caso, a cambios, a fluctuaciones en la demanda de trabajo, pero obedece a un patrón sistemático. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de este patrón sistemático es que se repite cada cierto tiempo y que es fácilmente predecible. En mi caso, yo ya sé que cada año en agosto no voy a tener trabajo, a menos que me caiga un verano o algún curso remedial, no sé, ¿no? Pero por cuestiones de la duración de los semestres, yo sé que de enero o febrero a julio yo voy a tener trabajo, pero sé que en agosto no voy a tener trabajo. Entonces, y que el próximo año va a responder al mismo patrón sistemático. O sea, yo sé que el próximo año, otra vez en agosto, no voy a tener trabajo. Entonces, por eso dice, no, responde ese patrón, porque repite cada cierto periodo y es fácilmente predecible. O sea, yo sé perfectamente que en agosto no. Ya si me cae algo sin curso, etcétera, bueno, qué mejor, ¿no? Pero estamos hablando que es constante, ¿no? Por eso el ejemplo más claro aquí es la agricultura, porque es temporal, aunque bueno, ahorita ya no siempre es temporal, o en el caso, por ejemplo, de la zafra, ¿no? Que es la cosecha de la caña, o todo el proceso, pues también, ¿no? La gente sabe que de repente hay ciertos periodos que va a poder trabajar un poco más porque hay más que requieren chalanes y todo eso, entonces se va a generar ese desempleo. Entonces, el estacional, desempleo estacional, es que responde a un patrón sistemático que es fácilmente predecible. Tenemos el desempleo cíclico. Este es muy similar al anterior. También se debe a una disminución en la demanda de trabajo. Generalmente puede ser por cambios de salarios inflexibles o porque en el caso de repente pues hay un paro en cierta, no sé, ¿no? En alguna estación y pues se tiene que generar ese desempleo. Pero a diferencia del otro, del estacional, es que este no es anticipable, no responde a un patrón sistemático. Se sabe que va a haber temporadas en las que va a haber trabajo y temporadas en las que no, pero no se puede predecir y no es en el mismo periodo siempre. Entonces, aquí en este caso, pues son mucho las profesiones. Un abogado, por ejemplo, sabe que a veces que va a tener trabajo, pero sabe también que habrá fechas en las que no va a tener trabajo.
no lo puede predecir, no va a decir, ay, qué bueno, ¿no? O, ay, ya viene en este diciembre, la gente se divorcia menos, ya no voy a tener trabajo. No, no hay forma de predecirlo. Entonces, algunas profesiones caen en este tipo de desempleo. O en el caso, también los oficios, ¿no? Como les había dicho, el señor que pone estas ventanas, ¿no? Sabe que va a tener trabajo, pero no sabe cuándo específicamente, no es decir, ay, ahora van a construir y van a construir más en el mes de mayo y voy a tener más trabajo. No, sabe que va a haber temporadas buenas, a lo mejor algunas cuestiones, algunos negocios pudieran responder un patrón sistemático, ¿no? Quizá por temporada o eso, pero habrá otros que definitivamente no se pueden predecir. En este caso, este tipo de desempleo se produce en las épocas de crisis económicas, ¿no? Es algo que nosotros, por ejemplo, ahorita no esperábamos, pero se generó este desempleo cíclico. Y también lo bueno de este desempleo es que generalmente es a corto plazo, ¿no? En el caso de las profesiones, pues no es que te vayas a quedar un año sin trabajo, no sabemos cuánto tiempo, pero generalmente pues son periodos cortos, ¿ok? Siguiente es el desempleo estructural. El desempleo estructural es aquel que subsiste en el tiempo en ciertas regiones o ramas de la actividad económica como consecuencia de su inadecuada estructura económica. La principal causa son actividades productivas en regresión. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser algún cambio dentro de la estructura, algún cambio en cuestión de las formas de operar, por ejemplo, tecnología, industrialización, que en este caso pues hace que la parte del empleo se desplace de manera negativa y genere un desempleo. Por ejemplo, una empresa compre una máquina o se industrialice y requiera menor cantidad de mano de obra. Entonces, esta mano de obra se empieza a desplazar de manera negativa. ¿Por qué? Porque ahora ya es sustituida por una máquina. O por actividades que simplemente desaparecieron, ¿no? Ya no hay forma de hacer ciertas actividades y reduce estas personas empleadas generando un desempleo estructural. En el caso de la maquila de repente llegó, se estableció y empezó a generar pues mucho trabajo, ¿no? Cuando de repente para la maquila le fue más fácil por ahí de los 98, ¿no? Cuando yo estudié pues estaba en su mero auge la maquila. Entonces, en este caso, hay un desplazamiento también de la mano de obra. ¿Por qué? Porque a la maquila le empezó a convenir mandar su manufactura, su mano de obra a Sudamérica. Entonces, la mano de obra se desplaza para allá, dejando aquí un desempleo estructural. En el caso, por ejemplo, cuando las empresas se privatizan, que son empresas que de repente pertenecían al gobierno y al momento de privatizarse cambian por ahí la forma de trabajo, también desplazando a cierta mano de obra. Por eso es que dice que la causa principal son actividades productivas en regresión. O de plano, ¿no? Procesos que desaparecen o productos que desaparecen, ¿no? O empresas que desaparecen y obviamente generan un desempleo estructural. ¿Qué hay de Kodak? ¿No? Por ejemplo, pues fue una empresa que quizá con esto de la digitalización de la fotografía, los celulares, pues cada vez fue siendo más desplazada y desapareciendo como tal. Ese es estructural. El siguiente es un desempleo involuntario. ¿A qué se refiere? No hay voluntario, pero sí hay involuntario. El desempleo involuntario no es culpa del trabajador. Tiene que ver cuando hay demasiadas personas, demasiados trabajadores, demasiados especialistas en algo y poca capacidad productiva, ¿no? O sea, pocas plazas para poder ofrecer. Se me ocurre, ¿no? Un chef. ¿Cuántos chefs egresan eh, al año, ¿no? Salen de las universidades. ¿Cuántas plazas productivas se generan al año? No sé, ¿no? Me atrevo a decir quizá muy aleatorio, por cada 10 chefs se generará una plaza, entonces estos otros 9 o le buscan en otro lado o generan un desempleo involuntario. Muchos quieren trabajar en el mismo sector, pocos trabajos en ese sector, ¿sale? Entonces por eso se genera este desempleo involuntario. Y el último es el desempleo natural. Y este es el que debe de existir, es el que existe, no debe de existir. Existe porque, pues imagínense, ¿no?
Sería una utopía y creo que ningún país maneja esto, que toda su gente tenga un trabajo. No. Entonces, esta tasa, este porcentaje de personas caen en un desempleo natural, ¿sale? Este es el flujo de trabajo y estos flujos dentro y fuera de la fuerza laboral, pues genera un cierto desempleo. Siempre va a existir. Es el que siempre va a existir, un desempleo natural, ¿ok? Entonces, esto es respecto a la variable empleo. Aquí lo importante pues es entender el impacto que tienen estos elementos, ¿no? Para con la economía. Entonces, obviamente, el principal elemento, la principal consecuencia, pues es que se alenta el flujo económico. Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, pues es todas estas situaciones que pueda generar dentro de la persona, ¿no? Del individuo, el no tener empleo, el disminuir su vida, el disminuir su confianza y con ello, pues los múltiples problemas que puede traer para con la sociedad, ¿sale? Entonces, pues eso por el momento es todo respecto a la variable producción. Les agradezco mucho, que tengan excelente día.